Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Siempre es un privilegio, Padre, cuando nos acercamos a ti, porque tú nos enseñas cosas, Padre bendito, y pues nos das aliento y nos das guías para nuestras vidas. Te honramos en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, por favor, en Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Ya lo tiene, ya está todos. Ok, 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es un versículo pequeño que fue el que detonó que leyera todo lo que voy a platicar. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Esta es una cita que tiene, pues es una advertencia contra el flojo, porque parecería, es que alguien que anhela algo pero no lo alcanza, es como el que está acostado y quiere alcanzar la victoria. Pues acostado no te va a llegar, o sea, tienes que hacer algo más que solamente desear las cosas. Dice, desea las cosas, pero no las busca, no se esfuerza, no hace lo necesario para alcanzarlas, y eso pues solamente queda como en un sueño nada más. Vamos entonces ahora a ver el Proverbios 6:6, por favor. Proverbios 6:6. Ya, lo tiene Yola, Rosita, claro. Ok. Dice, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Eh, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así no da tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Es interesante cómo se hace la advertencia contra la pereza y pone como ejemplo a una hormiga. ¿Por qué? Porque una hormiga es un ser que es activo, inteligente y que siempre trabaja con planeación. Así que la sabiduría envía al perezoso a aprender de la hormiga. Le dice la sabiduría al perezoso, aprende. Es interesante porque el libro de Proverbios, si se dan cuenta, Mario, ¿a quién va dirigido los proverbios? ¿Para quién se escribió los proverbios? Para el pueblo de Israel. No, Rosita, Para los hijos, sí, para los hijos. Todo proverbios está destinado para la enseñanza a los hijos, todo el tiempo. Entonces, aquí aunque lo aplicamos para adultos y para todos, aplica para todos, pero su base se va dirigida a los niños, a los jóvenes. Y entonces le dice, ve la hormiga, oh perezoso, y le dice, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué? Porque es un joven que está aprendiendo, que está enseñándole cosas. Y la sabiduría le dice, ve el ejemplo de esta hormiga, porque es activo, es diligente y es una persona, es un animalito que planea. Trabaja no solamente por así, sino que tiene una planeación. Entonces, es interesante porque muchas veces tenemos hijos, y lo que los gana es el sueño, o sea, es dados al sueño y en vez de trabajar, pues se ve que no está haciendo lo que tiene que hacer hasta que finalmente dice este proverbio, se pone atención en esto, porque si no te pones a hacer algo, lo que tienes que hacer, tu pobreza te va a alcanzar como si fuese un hombre armado, como si fuese un adversario que está con un arma y te encuentra y te va a destruir, porque el perezoso tiene la devoción, o sea, el anhelo es de dormir. O sea, sé que muchas personas en su temperamento son más dormilonas que otros. Hay veces que el esposo es más dormilón que la esposa o viceversa, que son un poco más dormilones, pero eso no quiere decir por eso que sea perezoso. A veces que el hombre requiere 4 horas de descanso y la mujer requiere 6 u 8, o sea, depende. Pero una vez que ya se activó, pues ya, o sea, ya se levantó al trabajar y a trabajar. Y ya no se vuelve otra vez a dormitar, pero la persona que tiene una pereza está dormitándose todo el tiempo.
Pues es un perezoso, se dormita en cualquier parte, en cualquier momento está con la flojera, nada más de verle la cara te da flojera, nada más dices, mira qué cara tienes, man. Entonces ya, con verlo dices, no, mano, no, como para trabajar o para estudiar o para novio o para novia, no, 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 hasta da flojera verte. ¿Por qué? Porque se adquiere y también se transmite. Entonces, el perezoso tiene la devoción por el sueño, pero el, 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 el proverbio nos habla acerca de la capacidad de que trabaje, porque cuando quieren trabajar, el perezoso ya es demasiado tarde. Cuando ya por fin se decidió, ahora sí yo voy a trabajar, ya se le fue el tiempo, ya no le da tiempo para hacer las cosas. El tiempo que se te fue ya no se puede recuperar y dice que va acompañado de la pobreza. Cuando la persona no hace lo que tiene que hacer en su oportunidad, cuando lo tiene que hacer le va a costar lo doble de trabajo y se queda desarmado porque muchos de ellos ya no quieren trabajar. Entonces conocemos en nuestra época a jóvenes que ya son adultos y que no hacen nada, no trabajan, no estudian, no nada, entonces ni se casan ni no se casan, o sea, dicen, pero ¿por qué ocurre esto? Porque han caído en el terreno de la pereza. La pereza para pensar, la pereza para emprender, la pereza para trabajar, para ser activos, y aunque a veces se levantan temprano, lo que hacen no tiene producto, o sea, no tiene sentido, o sea, voy a darle vueltas a la manzana. Bueno, ok, ¿y eso qué producto tiene? O sea, ¿qué de productivo tiene que le levantes a la manzana? O sea, es que con eso voy a hacer cosas como qué. O sea, ¿cuándo se va a convertir eso que tú hiciste en dinero? El hecho que tú te pongas a barrer la calle, ¿en qué se convierte en dinero? O sea, dime tú lo que estás haciendo, ¿cuál es su fin? Entonces vemos a gente que empezó joven haciendo nada y se convirtió en adulto y tampoco hizo nada. Lamentablemente llega el problema más grave porque llega el tiempo en que el soporte, el sostén de la familia, o de esa persona o de las personas, ya no está. Y cuando ya no están, entonces se ven en una tragedia porque no tienen ni idea de cómo hacer las cosas y lo que tienen, lo que los padres guardaron heredaron, pues se lo gastan con rapidez porque no supieron trabajar. No, o sea, una herencia, si no la sabes trabajar, pues se va a ir como agua. O sea, se supone que si te dejaron algo es para que tú lo pongas a trabajar y estés funcionando, o un negocio es para que continúes con él, pero la persona que ha sido perezosa echa a perder los negocios. Lo que sea que le dejen que hayan heredado, finalmente los truenan, los quiebran, los llevan a la bancarrota, hacen uso inapropiado de eso. Y todo surge porque empieza con lo que es la pereza. Y ahí es donde empieza la dificultad. En tanto la pereza conduce a la pobreza, aunque no siempre la pobreza viene por culpa de la pereza. Es decir, la pobreza te lleva a la pereza, pero no, perdón, la pereza te lleva a la pobreza, pero no siempre la pobreza llega por eso. A veces llega por otros conceptos. A veces se pasan otras circunstancias que te pueden llevar a que no tengas dinero. Pero dice aquí, el alma del perezoso desea, pero no alcanza las cosas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que la gente se convierta en una gente perezosa? ¿Por qué una gente se vuelve perezosa? ¿Qué necesita? Cuál es el problema de esto? Pues bueno, una gente perezosa es porque le falta motivación. Ahí viene en parte del conflicto. Le faltan objetivos, le faltan razones para esforzarse, la falta de carencia de disciplina, o sea, no fueron disciplinados porque vieron malos ejemplos en los hogares. A veces también viene la pereza por producto de la enfermedad o una discapacidad, pero lo que más afecta a la pereza se produce es la carencia de voluntad y de motivación. Estos dos elementos son elementales para que una gente caiga en la pereza, la falta de voluntad y motivación, son los más importantes. El primer factor de la pobreza se encuentra en la casa, que es la falta de ejemplo. La falta de un padre o de una madre o de una educación inadecuada y también de atención. La falta de ejemplo en la casa, donde se supone que en una casa todos están activos. Algo que tenemos que aprender a ver cuando leemos la escritura es transportarnos a las épocas bíblicas y con la gente que vivía en esa época y nos daremos cuenta que los niños o que toda la gente en Israel eran gentes muy productivas. Desde chiquitos empiezan a hacer cosas, acompañan a los papás
pues a privar a los animales, al ganado, o se quedan las niñas haciendo telas, se quedan haciendo, curtiendo, preparando los alimentos. Vamos, todos trabajan, de tal manera que no tiene que estarle diciendo al hijo, haz esto o haz el otro, sino que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso es de lo más interesante, no tiene que estar diciendo, sube esto, baja el otro, aquello. Cada quien ya sabe su trabajo y todos son activos. Entonces, el flojo no encaja porque el flojo necesita otro flojo para poderse desarrollar. Y cuando todos están activos, entonces se nota luego que uno está haciendo las cosas. Así que es difícil que pueda seguir los pasos porque se queda detrás y obviamente va a tener derecho, va a ser acreedor a una disciplina. Otro de los factores fuertes que ocurren desde la niñez es el abuso de cariño de los padres, porque los convierte a los niños o los convertimos en gente caprichosa, demandantes y poco. Hacemos nosotros a nuestros hijos, los hacemos inútiles desde que son pequeños. No sé en dónde hemos aprendido que no queremos que ellos hagan nada. Y lo peor del caso es que se siguen con esa idea y cuando son papás hacen que sus hijos también no hagan nada. O sea, se pone peor el asunto, se convierte en una herencia psicológica de no hacer nada. Entonces, algo que tienen que hacer los padres o que tenemos que hacer es hacer que los hijos aprendan a ser útiles desde que son pequeños, todo el tiempo. Y no necesariamente por medio de recompensas, porque queremos que los niños ayuden en la casa, por ejemplo, lavando los trastes o teniendo en la cama, por un ejemplo, y les tenemos que dar una recompensa. A ver, te voy a dar una cantidad porque tú haces esto. Eso tampoco está correcto. Eso no tiene por qué ser. Todos en la casa tienen que saber que todos deben cooperar. El que no trabaje, que no coma. Entonces eso aplica para todos, para los jóvenes, para los niños y también para los adultos. Así que todos tienen que aprender a entender que deben ser útiles y productivos en los hogares. ¿Qué ocurre también cuando llega la pereza? A veces ocurre que uno de los padres, el papá o la mamá, que era la parte fuerte, no está. A veces ya se divorciaron o se murió o se fue y a la falta del papá o de la mamá que los traía en cintura, es como adquieren pereza. Ya con el que se quedaron no les exige tanto, no les pide cuentas. Entonces, pues como que, qué flojera, ya no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque mi mamá, que es la que me regañaba, ya no está. O mi papá, que es el que me ponía en orden, ya no está. Y entonces se vuelve la gente perezosa porque es un producto que se generó en la casa por falta de disciplina. Otra de las cosas también en la que la gente se vuelve floja es cuando, como un mal ejemplo, es cuando la esposa se sostiene la casa. A veces le decimos a la esposa, ayúdame a trabajar en lo que me acomodo porque me quedé sin empleo y la mujer empieza a trabajar, pero al rato ya se convirtió en una obligación de que diga voy a trabajar y que el esposo se quede en casa. Entonces el esposo se convierte en perezoso, pero también los hijos al ver al papá, que es un perezoso que ya no está haciendo ningún esfuerzo, entonces imitan sus ejemplos y aquí se empieza a generar algo tan grave como es una herencia de pereza. Proverbios 10:13 dice, en los labios de prudentes hay sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Cómo ocurre también esto? ¿Por qué razón? Porque cuando el hijo no hace su trabajo, entonces sabe que va a tener una disciplina. Dice que las espaldas, y no dice las nachitas, sino las espaldas son en donde la gente les ponía sus varazos. Es que hacían esto, el niño se acercaba, la niña se acercaba, estaba el papá sentado y ponía sus pies su cabeza sobre sus pies, y entonces el papá le pegaba en la espalda directamente con la vara y evitaba, por supuesto, pegar en la cara o en los brazos, simplemente le daba en la vara y no en las nachitas. A veces se nos ha enseñado que las nachitas fueron diseñadas para golpear a los pequeñitos. No es cierto, fueron otra cosa. Dice que son las espaldas. Entonces la espalda es para el falta de cordura y el dolor hace que los niños entiendan que si no ocupan o no hacen lo que tienen que hacer en su labor, les va a costar, les va a doler y así hace que los niños sean útiles. La disciplina debe aplicarse entre los 0 años hasta los 8 años nada más, y toda la disciplina es formativa. Ya después de los 8 años ya no debemos golpear a los niños porque ya no va a ser formativo. Aquí vamos a crear un efecto de venganza, de coraje, albergar pensamientos en contra de los papás, y esto no es lo correcto. Entonces, solamente tenemos 8 años, desde que están pequeños hasta que tienen 8 años,
para poderlos enseñar y disciplinarlos a través de la vara o de algo similar a esto, siempre cuando no sea un castigo que los vaya a dañar o que los vaya a lastimar, los vaya a dejar pues ciegos o quemados o con algún problema. Se requiere que el perezoso se convierta en una persona humilde. Para que una persona deje de ser humilde, o lo que hace la disciplina es convertirlos o acabar con su temperamento altivo para que sean humildes. Solamente cuando la persona es atacada en su parte de altivez, se convierte en humilde y entonces se puede dejar guiar por el que es el tutor o su maestro o su enseñanza durante la vida. Se requiere de esto así. El sacramento de una persona activa con propósito es una gran influencia para una persona perezosa. ¿Qué harían ustedes si tú eres una persona que eres floja? Bueno, imagínense que son flojas. Y de repente se escuchan que se están incendiando. ¿Qué hacen? No digo que seas floja, pero digo, ¿qué harías tú si tú eres en ese caso? Que escuchas que se está incendiando tu casa. ¿Qué haces? Si se está incendiando, pastor, dijiste. ¿Sí? Es que no entiendo la pregunta. ¿Qué Sí, hago si está incendiando mi casa? sí, ¿qué haces? Pues lo primero es que hay que salirnos y hay que avisar que se está incendiando. Aunque tengas flojera, ¿Cuál flojera si el pánico es mucho mayor? ¿verdad? Entonces, si ves que la cosa está más grave, dices, adiós flojera, ¿no? Oye, párate, vamos, no, yo no voy, ándale, vente, no, yo no quiero ir, ¿eh? No, yo no quiero. No sé si les ha pasado, pero le dices a los hijos, vamos a comprar unos elotes. Ay, no, yo no quiero ir. Ándale, vente, vamos, ay, no, no quiero ir. Como que, qué flojera. ¿Pero por qué eso es flojera? Pues ven, vamos a caminar y platicamos y estamos juntos. Ay, no, qué flojera, yo mejor no voy. Pero qué tal si sabes que se está encendiendo la casa, ahí sí se te acabó la flojera porque te sales corriendo, pero como descalzo y sin todo, ¿verdad que sí? Ahí deja la peluca, ahí deja todo, sale corriendo como sea. ¿Por qué? Pues porque la cosa urge. Y es que si no sales, pues tu vida corre peligro, entonces se te acaba la flojera. ¿Qué es lo que hace esto? Que tiene que ver algo más fuerte que tu estado de letargo, que te hace que te muevas como es, de que vayas a tener peligro con tu vida, o el que te vayan a disciplinar. Si no o acatas lo que te diga, te van a dar unos varazos, y ya sabes lo que cuesta o lo que duele un varazo. Entonces ya saben que tienen que trabajar, y ahí se te acaba la flojera. Un niño flojito es que tiene un temperamento flemático, son como que lentitos, como medio flojitos. Ah, sí, tráete la varita. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se te convierten en coléricos. ¿A poco no se les acaba la flematiquez y se convierten en coléricos? Porque si no se les van a poner una paliza, se te acabó el deleite. Entonces, adiós, flojera, se te quita. ¿Por qué? Porque tienes que formarlos. Y si no los formas cuando son pequeños, cuando son grandes, ya se te convirtió en un enorme problema. Este, para poder entender esto, tienes que observar cómo vivían los judíos. Nos damos cuenta que es la pereza, la falta de propósitos en la vida. Y eso es algo de lo más interesante porque en la generación que vivimos hoy en día, los jóvenes parece que hacen cosas, pero no hacen nada. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que no tienen ninguna idea hacia dónde van. Tú le dices, oye, ¿qué haces? Pues aquí. ¿Pero qué? ¿Hacia dónde vas o qué? Pues no, aquí estoy. ¿Pero qué piensas estudiar? Pues no, ahorita no, me tomé un año sabático. Pero ya llevas 3, bueno, no importa, otro más. Pero que mañana, ¿qué va a ocurrir con tu vida? Bueno, no importa, pues no tengo mucha preocupación. Dices, pero ¿qué es esto? Es que me da flojera estudiar. No, esas matemáticas me aburren, no, mucho número, no, cansadísimo, no, yo no le entro a esto. Estas cosas, esta falta de planeación adecuada, hace que esos jóvenes, aunque parecen que están activos, realmente están sin propósito, porque lo que hacen no les produce absolutamente nada. ¿Y por qué es esto? Porque en el lugar no se les enseñó lo que dice la proverbios acerca de la hormiga. La hormiga dice que es un ejemplo de estar activo, de ser diligente y de tener planeación. Entonces, si no sabemos que enseñamos a los hijos a que sean activos, a que sean productivos, a que planeen sus vidas,
No lo van a aprender en ninguna otra parte. En la escuela no te enseñan esto. Se los enseñan a los papás, a sus hijos en sus casas. Y si no lo hacen si no lo hacen los papás, no lo van a aprender de otra manera. Solamente requieren que los papás lo hagan. Entonces, tienen que entender que la vida tiene 24 horas al día y que tienen oportunidades para crecer y ser productivos. Y no es un tiempo para desperdiciar. Tienen que ser activos las 24 horas. Todo tiene que llevar un orden, un tiempo para dormir, un tiempo para trabajar, un tiempo para comer, un tiempo para estudiar, un tiempo para trabajar. Todo tiene que tener bajo un estricto orden. A veces me preguntan, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Y yo empiezo a reír. ¿Y qué cosa es eso? Pues tu tiempo libre, yo en mi vida tengo un tiempo libre. Si yo no sé qué es eso, tiempo libre se me hace esto ofensivo, porque entonces no tengo nada que hacer. Eso quiere decir que no tuve planeación en mi vida. No puede ser que pueda vivir sin una planeación. Toda mi vida, como dice por ahí, no sé quién era, todos mis movimientos están fríamente calculados. Eran Chompiras, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? El Chavo del Ocho, no sé quién era. Dice, todos mis movimientos están fríamente calculados. Es decir, todo lo que haces está con una disciplina y pasas de una actividad a otra y luego a otra y luego a otra. No hay nada en tu vida que se haga sin ningún propósito. Todos tienen que hacer algo y todo tu tiempo es productivo. Es muy fácil desperdiciar el tiempo. Es algo tremendo, permitiendo así que la vida se te nos escape de las manos. Y tenemos que aprender a ver que el tiempo que tenemos es un regalo de parte de Dios. Lo que nosotros tenemos hoy es un regalo de parte de Dios y que tenemos que aprovecharlo para vivir las cosas con diligencia, porque Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que se nos permitió tener. Dios se encarga de que nosotros tengamos eh, lo necesario para que seamos productivos. Y cuando no estamos regresándole a Dios, o sea, no somos productivos, estamos ofendiendo al Dios que nos dio la oportunidad de tener todo. ¿Qué te falta a ti? ¿Tienes ropa? ¿Tienes comida? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes escuela? Ya lo tienes todo. Entonces, ¿cuál es el pretexto para no ser productivo? Tienes que aprender a ser productivo y no necesariamente tienen que ser todas las cosas para la iglesia. Tienes que ser productivos en tu casa para aprender a cooperar, para aprender a hacer las cosas. Este, eh, a ver si me puedo dar a entender. Este, de ahorita ya tenemos algunos meses que se nos fue la señora que nos hacía la limpieza. Por años hemos tenido que nos ayude, por años, desde que Ruth era pequeñita, ya sea una u otra, y esta vez nos quedamos sin nadie. Sí, ya se quedó sin nadie. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues que tenemos que entrarle todos a la chamba, a ayudar. Y yo tengo que hacer cosas que yo no hacía antes o que nunca hice, no porque no supiera, sino porque, pues bueno, si estoy pagando para que lo haga, yo para que lo voy a hacer. O yo dedico mi tiempo para otra cosa, pero ahora no, ahora tienes que dejar de hacer trabajo para ayudar en la casa, no porque te estén exigiendo, sino porque tú ves una necesidad. Y entonces aquí tenemos que estarnos dividiendo las cosas y viendo qué es lo que no hizo Ruth para que yo lo haga, o qué es lo que yo no hice para que Ruth lo haga. Y, o sea, no tenemos que decir, es que esta es tu parte y esa es la mía. No, aquí todo, el trabajo es de todos. Así que todos le entramos. O sea, si yo veo que no está puesto el garrafón de agua, pues bueno, yo lo tengo que poner. O sea, no espero que venga alguien y lo ponga, nadie lo va a hacer. Tú tienes que quitarte, o sea, no puedes estar planeando que esto le toca a Ruth y ponerle el garrafón de agua. No es así. Aquí todos somos lo mismo, todos tenemos que trabajar. Y cuando ves una necesidad, el que le toque o el que lo ve, lo tiene que resolver en el momento, sin importar que sea. Y entonces todos están trabajando en forma activa, sin dirección. Dice la Biblia que la hormiga es una persona que no tiene ni capitán ni gobernador y sin embargo trabajan con una idea. Todo el tiempo no los están vigilando, no los están correteando, no los están amenazando, no hay nada de ni premios ni castigos, simplemente hace lo que tiene que hacer y no se detiene. No deja de trabajar todo el tiempo constantemente para el bien común. Entonces en la familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos el mismo punto. ¿Qué es eso? Que todos tenemos que trabajar para un bien común todo el tiempo. Y entonces aquí ya no existen o no encajaban la gente que son perezosos. El pueblo japonés invierte mucho
tiempo y dinero y tecnología para preparar a los jóvenes para que planeen su vida. Eso es muy interesante, porque el pueblo japonés prepara a sus jóvenes, o sea, tienen libros y videoconferencias en todos los niveles para que los jóvenes aprendan desde que son muy pequeños cómo deben planear sus actividades todo el tiempo, pero desde bien pequeñitos. Entonces, es muy fácil que los niños sepan, pasen de una actividad a otra y aun cuando están descansando tienen un propósito. Tienen, imagínate, en un edificio de 40 pisos y en el 39 tienen un jardín, el cual va la gente y se relaja y ahí tienen, pues para tomar agua, pueden estar escuchando a las aves y tienen un río, no es cierto, un río, no, un laguito por ahí con agüita y toda la cosa que te distrae, pero son momentos nada más para que luego regresen a trabajar. Vamos, todo lo tiene con una extraordinaria planeación y eso es algo de lo que tenemos que aprender a entender. Y díganme ustedes si han tenido oportunidad de ver algún japonés pidiendo limosna. Rosita, ¿has visto algún japonés No, pidiendo, pastor. no? Ay, perdón. No, Este, no, pastor. Vero, ¿tú has visto algún japonesito pidiendo limosna? No, tengo entendido que son muy productivos, altamente productivos. Sí, son muy productivos, altamente productivos, efectivamente. Es más fácil que puedas ver un japonés como director de una escuela, dando clases, construyendo vehículos, haciendo tecnología, a niveles altos. Los japoneses no son gente que tenga tantísimos habitantes como tienen los chinos. Ya se ha reducido, pero no son así. O sea, un par de japoneses tienen un hijo, no tienen dos, uno nada más. Entonces, son pocos, pero para que tengan capacidades para hacer cosas grandes, con buena educación, con buenas escuelas, con buena alimentación, con muchas cosas. Vemos entonces a los japoneses en los lugares privilegiados en todo el mundo, en donde tú los encuentras, no se encuentran como empleados, son los directivos de algo, y siempre están haciendo cosas impresionantes. Si consideramos lo que pasó en Hiroshima, acerca de las bombas atómicas, ¿hace cuántos años pasó esto allá, Daisy? ¿Hace cuánto fue las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿Hace 60 años, pastor? Sí, 78 años, muy bien. 78 años. Qué impresionante. El 6 de agosto del 45 aventaron primero la bomba en Hiroshima y luego 3 días después en Nagasaki, otra bomba atómica. ¿Y cómo quedó Japón, Daniela? Pues no, Japón es una de las Destruido por ciudades. completo. Muy Destruida. feo. Escombros. No quedó un edificio encima de otro. Nada. Nada. Para ni sentarte ni nada. Totalmente destruido. Un basurero gigantesco toda la isla de Japón. Se rindieron inmediatamente después del segundo bombazo. El primero como que la resintieron tantito, pero ya el segundo no, ya hasta ahí llegó. Quedó en absolutamente nada. 78 años no son muchos. Se supone que la Biblia menciona que son 70 años la vida productiva de un hombre, desde que nace hasta que muere, es una generación. Así que 78 años es apenas una generación, no es mucho para atrás. Claro, yo soy no tengo 78 años, soy un poco más joven, pero a algunos de los papás nuestros, algunos familiares, amigos, sí escucharon y sí supieron de la Segunda Guerra Mundial y escucharon ese tipo de cosas. No está tan lejos. Sin embargo, esta nación que quedó completamente destruida se ha levantado de los escombros para convertirse en una potencia mundial impresionante, increíble. Las revistas que nos dejan ver cómo es Japón, cómo tienen cosas tan extraordinarias como que ya las patrullas viajan por el aire y las ambulancias también. Dices, oye, esto es magia o esto es algo extraordinario, parece irreal esto. ¿Cómo puede ser que tengan tal nivel en tan poco tiempo? ¿A qué se deberá
que tuvieron este cambio tan impresionante. Aparte de Daisy, ¿quién más está por ahí? Ah, Saldarín. Ah, pero tú estás manejando, ¿no? ¿De mi casa o de las conferencias, pastor? A ver, ¿quién está contigo? Josué y Larisa, mi Ah, mamá. ah, ok. ¿También tu mamá? Sí, Ahora ya se me dio la pregunta por estar preguntando. Sí, pregunté. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Japón para convertirse en una potencia mundial? Josué, Pues todos se pusieron a trabajar, no hubo quien no le echara ganas. pero, Tengo entendido que el país se volvió un país muy de manufactura. sí, Invirtieron en educación, invirtió en educación, en tenerlos muy bien preparados, de excelencia la educación, los conocimientos. pero yo la, Una gran capacidad de resiliencia, pastor, de crecerse a la desgracia. sí, fue necesario que estuvieran en el polvo para que valoraran la vida. Fue necesario el dolor, la tristeza, el coraje, la impotencia para cambiar su mentalidad. Lo que ha hecho de Japón algo tan impresionante es una reforma de su mente, una reformación de su chip, lo que ellos lo que ellos traían. Un poquito antes, si has estudiado un poco de la Segunda Guerra Mundial, enterarás que Japón se les infló en la cabeza, o sea, se les hizo creer que los japoneses eran mejor que los norteamericanos. Y entonces cuando fueron lo de Pearl Harbor, que fue y destruyeron allá pues, todos los buques anclados, y regresaron, pues decía el pueblo japonés, es que sí somos mejores que los norteamericanos, somos más fuertes que ellos, somos mejores, somos más potentes. Y claro, lo único que hicieron fue que despertaron, como dicen ahí, al, al- al monstruo y vino sobre ellos y los destrozó. Y vino después lo que vimos, las bombas, y ahí acabó con todo esto. Pero lo que ellos tienen es que se les cambió su mentalidad y tuvieron gente con la que, sin ayuda de nadie, de ningún país, se levantaron. Eso es algo que sin duda alguna nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo puede ser que pudieron tener un cambio tan impresionante? Vamos, yo comparo a Japón destruido con un México actual, que ciertamente no está destruido, pero políticamente sí lo está. Donde tenemos una enorme cantidad de violencia, feminicidios, carencias de tantas cosas. Y dices, pero ¿por qué es esto que estamos tan mal? ¿Podemos estar tan bien? Pues porque tenemos una mentalidad de la patada. A la persona que llega al poder no llega para servir, llega para servirse. No llega para gobernar, sino para valerse de la gente para hacer fortunas. El partido que sea. La calidad del hombre está perdida en nuestro país. ¿Por qué? Porque no tienen una mentalidad como la que tuvieron los japoneses o como la que tienen totalmente reformada, con un deseo de levantar su nación y de trabajar y de estudiarse y capacitarse, e impresionantemente se han levantado como muchos más otros países, más están por encima de Inglaterra, están por encima de España, están por encima de tantos países. ¿Cómo fue posible esto? Porque tuvieron una estructura en su cabeza. Nosotros tenemos que aprender de ese tipo de cosas porque esos 78 años que han pasado apenas, que se ven como bien pocos, han hecho algo muy impresionante. ¿Por qué? Porque cambiaron la experiencia adquirida, lo que tuvieron, una revolución en su mentalidad. La pereza es una manifestación de la presencia del diablo en nuestras vidas, en la parte espiritual. La pereza es una manifestación de la presencia del diablo. Un hombre, una mujer o un niño que está en la pereza ha caído en los lazos del diablo. ¿Por qué? Porque ciertamente son causales la familia, los malos ejemplos, los tratos, la ausencia de un papá o de la mamá o tal vez de enfermedad, pero en realidad la problemática que está o la falta de capacidad de levantarse de los escombros y salir adelante sin importar las circunstancias que tengan es un problema completamente espiritual.
Y una persona que es perezosa, pues afecta a todos, afecta a la familia, afecta a la ciudad, afecta a la iglesia. El estado improductivo causa trastornos físicos, mentales y espirituales. ¿Con quién te juntas? Eso es importante. ¿Por qué? Porque depende de con quién te juntes, es como puedes valorar cómo es tu pensamiento. ¿Quiénes son tus amigos o tus amigas? ¿Quién es tu amigo? Pues el baquetón Fernández. ¿Quién es tu amigo? El Anemes Rodríguez. Chalas. ¿Quién es tu amigo? El aplatanado Gómez. No, pues, con eso ya me doy cuenta de para dónde van, man. O sea, si esos son tus cuates, no, ya me imagino cómo es tu vida. ¿A qué hora te levantas? Pues yo pongo despertador a las 9 de la mañana. No manches, ¿cómo a las 9 de la mañana? ¿A esa hora pones el despertador? Hijo, 9 de la mañana. Ponlo a las 5 de la mañana. ¿Cómo a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana ya se está hasta ocultando el sol, o sea, no juegues. No puedo creer ¿cómo quieres? O sea, esa es una mentalidad. Y si no está el despertador, de plano no se despiertan. O sea, no tienen capacidad. Es que no, se volvió por el despertador y se siguen de filo. No puede ser. ¿Por qué es esto? Porque no tenemos un cambio de mentalidad. Y esto te lleva a una pereza que es espiritual, pero también se nota en la parte material. Aunque vivimos en este país, tenemos que ser diferentes de los demás. Me queda un minuto, creo. Bueno, rápido y les va esto. ¿Cuáles son tus tips para tu vida? Establece metas y objetivos realistas. No esperes perfección. Rodéate de personas enérgicas. Organízate y mantente en orden. Ten más acción y menos palabras. Planifica las tareas pendientes. Usa un diálogo interno positivo. Evita las distracciones. Haz de lo aburrido algo divertido. Considera las consecuencias de la pereza y de la acción. Ejercítate y come saludable. Reconoce tus horas más productivas y no vivas solo. Si vives solo, te vas a volver perezoso. Necesitas la ayuda de alguien. Mejor solos que uno, porque tiene mejor paga en su trabajo. Ya se me acabó el tiempo. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.